Bienvenidos a Crochet Builder. Hoy vamos a realizar un trabajo complementario para nuestras mascarillas. Trabajamos durante varias clases distintos modelos para adultos y para niños de cubrebocas y tapabocas. Hoy vamos a realizar un accesorio que es este adaptador o soporte para mascarillas. Cuando utilizamos durante horas extendidas este tipo de mascarilla, esta parte donde enganchamos las cadenetas detrás de la oreja se nos puede lastimar. Entonces, para evitar esa lastimadura, vamos a utilizar este tipo de soporte enganchando de esta manera las cadenetas en los botones que están trabajados en el soporte. Y llevamos atrás esta parte del soporte atrás de la cabeza y así evitamos que se nos lastime las orejas. Entonces, vamos a iniciar este trabajo midiendo inicialmente la distancia que tiene cada uno entre cadeneta y cadeneta. Entonces, primero medimos con 1 centímetro esta distancia y vamos a realizar las cadenetas en base a esa medida. Y para los que no tienen botoncito a mano, también vamos a realizar este bonito botoncito con el trabajo de crochet. Vamos a utilizar como material hilo peruano, en mi caso pueden utilizar algodón rústico y vamos a utilizar un ganchillo 3,5 milímetros. Vamos a empezar el trabajo. Vamos a iniciar el trabajo con 24 puntos cadenas. Hacemos 1, 2, 3, 4. Tenemos aquí los 24 puntos cadenas y vamos a medir este largo. Tiene 12 centímetros. Entonces, el trabajo que voy a realizar en este momento tiene 12 centímetros de largo, porque es en esta parte donde están las cadenas. Vamos a realizar incremento, pero igualmente como vamos a colocar un botoncito, es aquí donde vamos a colocar el botoncito y esto es la distancia real que va a quedar en este trabajo. Entonces, ustedes miden la distancia que necesita cada uno por detrás de la cabeza y vamos a realizar los centímetros que necesitamos trabajar en puntos cadenas. En mi caso voy a trabajar 12 centímetros. Entonces, cada uno realiza la cantidad de cadenas que necesite para cubrir la distancia. Ahora levantamos una cadena y vamos a trabajar puntos bajos a lo largo de toda esta cadena. Entonces, vamos a trabajar 24 puntos bajos. Tenemos trabajado los 24 puntos bajos en toda esta cadena. Ahora, en el último punto cadena, además de este un punto bajo, vamos a trabajar 2 puntos bajos más, de esta manera. Entonces tenemos 3 puntos bajos en nuestro último punto cadena. Ahora, a partir de este segundo punto, vamos a volver hacia el otro lado, trabajando nuevamente un punto bajo en cada punto. Entonces, vamos a trabajar puntos bajos hasta llegar al final de esta fila. Llegamos al final de la vuelta. Aquí tenemos nuestro primer punto trabajado. Aquí en este primer punto vamos a trabajar 2 puntos bajos. De esta manera, nuevamente, en este primer extremo tenemos 3 puntos bajos trabajados en el primer punto cadena. Ahora cerramos con un punto deslizado. De esta manera finalizamos nuestra primera vuelta con 50 puntos. A continuación vamos a trabajar nuestra segunda vuelta. En esta segunda vuelta vamos a trabajar lo siguiente. En estos 3 puntos de este extremo vamos a aumentar los puntos. Lo mismo en estos 3 puntos del otro extremo vamos a realizar aumento. Entonces, vamos a trabajar en este primer punto, levantamos una cadena y vamos a trabajar 2 puntos bajos. Este es nuestro primer aumento.
A continuación vamos a trabajar puntos bajos hasta llegar a los 3 últimos puntos de nuestro extremo. Entonces vamos a trabajar 22 puntos bajos hasta llegar al otro lado. 21, 22 puntos bajos trabajados a lo largo de esta fila. Ahora tenemos 3 puntos en nuestro extremo donde vamos a realizar aumentos en cada uno. Entonces trabajamos 2 puntos bajos en este primer punto del extremo, otros 2 puntos bajos en este segundo punto y por último 2 puntos bajos en este último punto del extremo. Nuevamente vamos a trabajar 22 puntos bajos hasta llegar al otro extremo de nuestra segunda vuelta. Trabajamos los 22 puntos, me quedan 2 puntos en este extremo. Aquí vamos a realizar nuevamente 2 aumentos. Hicimos un primer aumento y un segundo aumento. Y cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo. De esta manera finalizamos nuestro segundo nivel. Los que quieren más finito este adaptador pueden finalizar por acá y colocar los 2 botoncitos. Yo voy a realizar un nivel más. Entonces, levantamos una cadena, vamos a realizar un punto bajo y vamos a trabajar un aumento en el siguiente punto. Trabajamos 2 puntos bajos en nuestro segundo punto. A continuación vamos a trabajar 23 puntos bajos. 2, 3, 4. Tenemos trabajado 23 puntos. Ahora vamos a realizar un aumento trabajando 2 puntos bajos en este primer punto. Luego hacemos un punto bajo, luego hacemos un nuevo aumento, luego hacemos un solo punto y por último vamos a realizar nuestro último aumento. De esta manera trabajamos 3 aumentos en este extremo. Ahora vamos a continuar con puntos bajos hasta llegar a 4 puntos antes de finalizar esta vuelta. Entonces vamos a trabajar todo puntos bajos hasta llegar a 4 puntos antes de finalizar. Trabajamos 22 puntos. A continuación nos quedan 4 puntos. Aquí en este primer punto de los 4 trabajamos un aumento de esta manera. Luego trabajamos un solo punto. Luego trabajamos un aumento. Y por último trabajamos un solo punto en este último punto. Con el primer aumento que trabajamos al comienzo de la vuelta, tenemos completo los 3 aumentos de este nivel 3. De esta manera finalizamos nuestro trabajo. Ahora cortamos la hebra y vamos a realizar un punto invisible con esta hebra y escondemos detrás del tejido. Finalizamos de esta manera este adaptador de mascarilla. Ahora los que tienen botoncito pueden colocar de esta manera en el extremo de esta mascarilla y ya finalizamos el trabajo. Para los que no tienen botoncito de tamaño adecuado, ahora vamos a realizar estos botoncitos tejidos. Tomamos el color de hilo para trabajar el botoncito y vamos a trabajar 5 puntos cadenas, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a trabajar un punto deslizado en estas cadenas y formamos un círculo. A continuación vamos a levantar una cadena y vamos a trabajar 10 puntos bajos dentro de este anillo. 2, 3 y 10 puntos bajos. A continuación vamos a cerrar
con un punto deslizado en el primer punto bajo. De esta manera tenemos el primer nivel completo. Y ahora vamos a levantar una cadena y vamos a trabajar puntos bajos nuevamente dentro del mismo anillo. Entonces, vamos a trabajar puntos bajos cubriendo este primer nivel. Vamos a extender el ganchillo de esta manera, traer la hebra larga de esta manera y trabajar punto bajo. De esta manera vamos a trabajar 12 puntos bajos. Tenemos 2, 3, 4. Llegamos al final de la vuelta con los 12 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado y cortamos la hebra bien largo. A continuación sacamos la hebra y vamos a trabajar un punto invisible con esta hebra larga. Tomamos la aguja de lanas y vamos a trabajar el punto invisible de esta manera. Con este último punto hacemos el punto invisible. Luego vamos a llevar por detrás del tejido. De esta manera. Ahora llevamos por detrás del tejido y ahora vamos a pasar por debajo de cada punto bajo que realizamos en esta vuelta de esta manera. Vamos a pasar por cada punto de esta manera hasta volver al punto inicial. Pasamos, completamos toda la vuelta de esta manera y cuando volvimos al punto de inicio, vamos a cortar esta hebra porque molesta. Bueno, cuando volvimos al punto de inicio, tiramos esta hebra y vamos dando vuelta. Esto es el lado del frente. Vamos de esta manera presionando el borde y vamos a tirar este borde de esta manera y entonces queda este botoncito con este relieve. De esta manera vamos a tirar, entonces queda nuestro botoncito finalizado en una forma con relieve. De esta manera, ¿ven? Queda este botoncito muy bonito de esta manera. Ahora vamos a trabajar por la parte de atrás. Vamos a hacer un nudito para que no se suelte nuestro trabajo. De esta manera hacemos un nudo. Y ahí quedó el botoncito finalizado. Ahora vamos a coser este botoncito en el adaptador. Observen que el largo del adaptador no es la distancia que van a cubrir ustedes. La distancia que va a cubrir es la distancia entre botón y botón. Entonces tienen que medir bien dónde tiene que ir ubicado el botoncito. Yo lo voy a colocar acá. Aquí. De esta manera colocamos el botoncito con la misma hebra que dejamos largo para finalizar el trabajo. Y vamos cosiendo el botón en el trabajo de esta manera. De esta manera finalizamos el trabajo de hoy. Quedó nuestro adaptador finalizado de esta manera con estos botones preciosos tejidos a mano. Vamos a probar ahora en la mascarilla nuestra, tejido con el mismo color. Ahora vamos a enganchar de esta manera. Esta parte de la mascarilla lo enganchamos ahora en el botoncito de esta manera. Entonces, ahora la mascarilla lo vamos a usar de este modo por detrás de la cabeza y ya no nos va a lastimar más con el uso de horas extendidas. Espero que el trabajo les haya gustado, que les resulte útil. La próxima clase volvemos con otra idea nueva. Muchísimas gracias.